Raimundo Cruz, entrevista a... Maestro Salvador, muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece que ahora sí podamos tener comunicación con usted. 50 ciudades del país enlazan en este momento. Esta entrevista la vamos a poder ver más tarde noche, pues en todo el país, República Mexicana, en el mundo entero, en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx. ¿Cómo están, maestro Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, la pregunta, ¿qué pasa en el...? Yo decía hace ratito que el clima ha cambiado tanto que ahora está lloviendo y está nevando y mucha agua en el norte del país, lo que era contrario. En los políticos parece, o en la política parece que sucede algo similar. Los políticos se salen de su esquema, los personajes públicos se salen de su esquema y se meten a la política, los políticos se meten, pues ahora sí que el esquema de los personajes que son de la farándula, los públicos. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando en el ámbito social y político desde su punto de vista, maestro? Bueno, hay que ver lo que en algún momento se pregonaba como parte de la nueva forma de comunicación política que en México se estaba habilitando. Si nosotros vamos desde 1996, encontramos una fracción, un fraccionamiento de los spots que los partidos políticos tienen, a bajarlos a 30 segundos, en 30 segundos verdaderamente exponer todo una plataforma electoral, todo un ideario político, es casi imposible. Ante ello también hay otro cambio importante. En lugar de importar la organización partidista o partidaria, hemos visto también un cambio hacia la personalización de la actividad política en el político. Entonces creo que dentro de esto habría que dar cuenta de que hoy en día quizá está profundizándose o agudizándose esta práctica y estas condiciones que ya tienen larga data en el país, por lo menos desde 1996. La pregunta es, ¿ha caducado, ya está desfasado el sistema político mexicano? ¿No sería interesante, no sería bueno saltar a otra esfera, una de ellas a lo mejor, pues ya no tanto las personas, sino empezar a pensar en los mexicanos que dijéramos, señores, le quieres traer la política con tu lana, con tu dinero, ya no más dinero del pueblo de los mexicanos y a ver cómo le haces? Desde su punto de vista, ¿qué pasa en esta pregunta que hago? El caso del financiamiento de partidos en México ha sido un elemento que desde 1996 predominó lo público sobre lo privado, o lo particular, o los fondos privados. Esto necesariamente nos coloca en un dilema importante, en la medida de que se ha generado una sobredependencia de los partidos políticos al recurso público. Es decir, al final del camino acaban siendo agencias pro o para gubernamentales en lugar de ser actores que buscarían o podrían buscar sus recursos para fondear sus campañas en la sociedad civil, en la militancia de la cual se deben o a la cual se deben en particular. En este sentido me parece que el grave problema que enfrentamos es que éticamente y moralmente en un país con altas desigualdades sociales verdaderamente es preocupante el gasto oneroso que hacen y la dilapidación del recurso que hacen los partidos políticos. Entonces, dentro de ello yo creo que esto es algo importante, pero en la raíz del asunto, como alguna vez lo llegué a publicar, está el por qué se habilitó el financiamiento público como predominante en un porcentaje de 90% público y 10% privado. Pues porque se pensó que esto garantizaba que los partidos o los políticos se blindaran para que se evitara que el recurso proveniente de prácticas o acciones ilícitas formara parte del recurso con que los partidos hicieran sus campañas electorales, o los políticos en particular. Entonces creo que este es uno de los dilemas más interesantes. Es decir, aún no contamos con una estructura legal o jurídica que, además complementada con fiscalizaciones eficientes, puedan blindar
las campañas electorales o los gastos de los partidos políticos para que se evite la presencia de lo que se ha denominado dinero caliente? Si nosotros contáramos con esta estructura, digamos, eficiente, yo te diría, sí, bajemos el recurso público. Creo que aquí el dilema es cómo abaratamos una campaña electoral que cada vez más es cara por su propia estructuración. Dijimos que con la reducción de los tiempos íbamos a abaratarla. Ya vimos que no, las precampañas requieren dinero, la spotización que hoy en día vamos a tener que de casi 12 millones de spots, pues en lugar de haber reducido porque se redujo el tiempo de campaña, pues al contrario, en realidad estamos expuestos a mayor presencia de los partidos políticos en los medios de comunicación. Entonces, creo que aquí hicieron una reforma para no cambiar nada, en realidad, fue para dotarse de mayores herramientas o elementos, como si esto fuera campañas de aquellas que duraban 6 meses o un tiempo más, derivado mucho de lo que no estaba regulado en la ley. Oiga, maestro, y por lo que está diciendo, la verdad es que yo no veo exactamente que esto vaya a suceder. Que desde su punto de vista, ¿qué sería lo que vamos a ver en este próximo proceso electoral? ¿Qué sería lo coyuntural desde su punto de vista? Para concluir, porque nos quedan un minuto. Claro, yo creo que tienes dos escenarios. Por una parte tienes a 3 fuerzas políticas que están peleando por asegurarse el mayor número de escaños en la Cámara de Diputados, y la tendencia será a que tú veas un golpeteo allá arriba entre esas 3 fuerzas políticas, PAN, PRI y PRD, y por la otra a las 7 fuerzas que están de cuarto lugar hacia abajo, tratando de garantizarse su registro como partidos políticos. En ese sentido me parece que el futuro del proceso electoral será ver a cuánto se puede rescatar de lo que dejen los partidos mayoritarios para las fuerzas minoritarias, y cuántos de esos 11 partidos quedan en el escenario posterior al proceso electoral del próximo junio. Creo que esto va a ser muy interesante. Maestro, le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada, un gusto saludarle. Maestro Salvador Mora Velázquez, académico, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Espero que podamos tener comunicación próximamente con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.